Hola chicos, bienvenidos a Ecología y Geografía. En este caso les voy a dejar con un videíto sobre unos conceptos que vimos en el tema 1, Introducción a la Geografía. Y estos conceptos son paisaje natural y paisaje cultural. Vamos a verlo. Aquí les muestro dos imágenes. La del lado izquierdo es un paisaje natural y la del lado derecho es un paisaje cultural. La del lado izquierdo son las cataratas de Iguazú, ubicadas entre Brasil y Argentina. Y en el lado derecho podemos observar la muralla china. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de paisaje? Si observamos muy bien, podemos ver que en la imagen del lado izquierdo solamente ha obrado la mano de la naturaleza, es decir, no hay elemento humano en este paisaje. Contrariamente, del lado derecho podemos ver que la muralla china es un paisaje que ha sido construido por el ser humano, es decir, los seres humanos tomaron los elementos de la naturaleza y los transformaron para su beneficio propio. La intervención de la mano del hombre es la principal diferencia entre lo que llamamos paisaje natural y paisaje cultural. Cada tipo de paisaje cuenta con sus propios elementos. En el caso del paisaje natural, este debe de contar con 5 elementos, los cuales son suelo, agua, clima, flora y fauna. ¿Y qué significa cada uno de estos elementos? El suelo, al que comúnmente conocemos como tierra, está conformado por partículas minerales y partículas orgánicas. El agua, todos sabemos, H2O, es el líquido vital para todos los seres vivos del planeta. Todos sabemos que para que haya seres vivos necesitamos del agua. El clima. El clima es el estado medio de la atmósfera en una zona del planeta. Ojo, no confundir el clima con estado del tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el tiempo para hoy va a ser lluvioso, va a ser soleado, no nos estamos refiriendo al clima, sino al estado del tiempo, ya que el clima es característico para cada tipo de lugar. Por ejemplo, en el Polo Norte el clima es polar, sin importar si llueve o no llueve, sino que ya es característico de este lugar. En el estado de Yucatán el clima es cálido subhúmedo y muchas veces puede estar el estado del tiempo lluvioso o soleado, pero el clima siempre va a ser el mismo, cálido subhúmedo. Respecto a la flora, cuando hablamos de flora nos referimos a la población de plantas de un lugar específico o de árboles de un lugar específico. Y la fauna es la población de animales que habita cierto lugar. Aquí tenemos el ejemplo del cenote de Sibichaltún. Aquí podemos encontrar cada uno de los elementos y los podemos observar. Por ejemplo, en esta fotografía podemos mirar suelo, sí, ahí lo vemos claramente. El agua es el agua que conforma el cenote. El clima no lo podemos mirar en la fotografía, pero como ya les comenté, el clima de Yucatán siempre es un clima cálido subhúmedo. La flora, ¿podemos mirar la flora? Sí, ahí vemos los árboles y las algas que habitan en este cenote. Y la fauna también la podemos observar en la fotografía de la derecha más a fondo, en donde se ven los peces que habitan este lugar. Entonces, un paisaje natural, como les dije, siempre debe de contar con estos 5 elementos: suelo, agua, clima, flora y fauna. Ahora vamos hacia el paisaje cultural. El cambio de un paisaje natural a un paisaje cultural puede deberse principalmente por 3 factores, los cuales son población, producción y comunicación. Y ahorita vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Población. Se refiere al conjunto de personas que habitan en un mismo lugar y se mide a través de la densidad demográfica. ¿Cuándo se lleva a cabo el cambio de un paisaje natural a un paisaje cultural? Por población. Por ejemplo, si nosotros tenemos una selva
que es un paisaje natural, y el ser humano llega, tala los árboles y empieza a construir ahí sus casas y empieza a poblar el lugar, próximamente este lugar se va a convertir en una ciudad y de ser un paisaje natural pasa a ser un paisaje cultural debido a ¿qué? A la población que llegó y se asentó en este paisaje natural. Ahora, ¿cuál sería un cambio de paisaje natural a paisaje cultural por producción? ¿Qué significa producir? Transformar lo que la naturaleza nos ofrece en satisfactores para el ser humano. Un ejemplo sería, por ejemplo, aquí en Yucatán, si nosotros vemos un plantío precioso de nequén, es un paisaje natural muy bonito. Pero ¿qué pasa si llega alguien y construye ahí una fábrica maquiladora de nequén? Entonces cambia de ser un paisaje natural a ser un paisaje cultural debido a que ya se estableció una fábrica ahí, aunque se sigan teniendo los plantíos. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Toma la planta de nequén, la maquila y la convierte en fibras para su uso y satisfacción. ¿Y cuál sería un cambio de paisaje natural a paisaje cultural debido a comunicación? La comunicación es intercambiar bienes, personas y productos, lo que por consecuencia altera el paisaje natural. Aquí en esta fotografía podemos ver un claro ejemplo de cambio de paisaje natural a paisaje cultural por comunicación. Por ejemplo, si nosotros miramos bien la fotografía, podemos ver que antes de que estuviera la carretera ahí, este era un paisaje natural. Llega el ser humano, construye la carretera y cambia este paisaje a un paisaje cultural. ¿Por qué? Porque en la carretera ya podemos ver la mano del hombre. ¿Y por qué se lleva a cabo este cambio? Porque el hombre tiene la necesidad de comunicarse. Antes ahí no había una carretera, pero tal vez este lugar estaba incomunicado. Poniendo la carretera, pues ya existe comunicación y se da el cambio de paisaje natural a cultural. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser el puente de Progreso. Antes, cuando no estaba, el mar era un paisaje natural. Después se construyó el puente como una necesidad de comunicar los barcos de carga hacia la tierra o hacia la playa, y esto también es un ejemplo de paisaje natural a paisaje cultural por comunicación. Bueno chicos, ya vimos qué es el paisaje natural, qué es el paisaje cultural, cuáles son sus diferencias y cuáles son los principales elementos que componen cada uno de estos. Ahora les dejo con una reflexión, ¿cuál es su tipo de paisaje favorito? Bueno, con esta reflexión concluimos lo que fue esta presentación, que espero que les haya gustado y que principalmente haya aclarado sus dudas. Nos vemos pronto.